Hola chicos, vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos que vamos a necesitar para nuestro curso de gravimetría. Bueno, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es que tenemos acá un sistema cartesiano y lo que vamos a hacer es que primero vamos a hallar una relación que nos permita entender cuáles son las aceleraciones que actúan en un sistema que se encuentra rotando. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos nosotros un sistema, fíjense, es un sistema X, Y, Z, son tres ejes coordenados, un sistema de referencia que ustedes están muy familiarizados ya en usar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un sistema de referencia adicional, el cual vamos a llamar con las letras X, Y, Z, pero con un asterisco. Bien, entonces ahí lo tenemos. Y naturalmente con respecto al primer sistema de referencia, o sea, al sistema de referencia negro, pues el segundo sistema de referencia, que es el asterisco, va a estar ubicado en cierta posición. Entonces vamos a colocar el vector posición del sistema de referencia de asteriscos con respecto al sistema de referencia normal, el negro, el normalito. Bien, entonces básicamente lo que tenemos son dos sistemas, fíjense, y un sistema está ubicado con respecto al otro sistema en un vector R0 que puede variar en función del tiempo. Ahora vamos a ubicar un punto. Ese punto representa un fenómeno, un observable físico que está ubicado con respecto al eje cartesiano rojo, o sea, el de asterisco. O sea, con respecto a este sistema rojo, vamos a dar la ubicación de un punto. Eso quiere decir que la ubicación de este punto que nosotros estamos dibujando acá, voy a dibujar en rojo, la ubicación de este punto con respecto a sigma asterisco, que es este centro del sistema coordenado rojo, en ese caso es R asterisco, o sea que ese punto si se mueve, si ese punto se llegara a mover, entonces sencillamente la posición de ese punto rojo con respecto al sistema cartesiano rojo, o sea, a sigma asterisco, estaría dado por R asterisco de t. ¿Listos? Esta sería la ubicación con respecto al sistema de referencia rojo. Y con respecto al sistema de referencia negro, pues vamos a dibujar el siguiente vector. Y ese vector que nosotros colocamos ahí, entonces nosotros lo vamos a llamar R, que R de t, pues porque es un valor que puede cambiar con el tiempo. Entonces fíjense que acá en este momento tenemos la ubicación de un mismo punto, que es este punto de acá que ahora estoy pintando en negro. Ese punto con respecto, o sea, ese punto con respecto a sigma, que es el sistema de referencia negro, está en RT. Pero con respecto a sigma asterisco, está a una distancia o a una posición R asterisco de t. ¿Listos? Es decir, que el mismo objeto lo estamos viendo desde dos puntos de referencia diferentes. ¿Listos? Entonces, eso que nosotros tenemos ahí nos daría, digamos, una relación vectorial que nos permitiría a nosotros calcular la posición de ese punto en términos de la posición del sistema de referencia rojo con respecto al negro y la ubicación del punto con respecto al sistema de referencia rojo. Es decir, que lo que vamos a hacer es que vamos a escribir o sea, esta posición de acá vectorialmente, pues es la suma de esta posición de acá, o sea, lo que hay acá está el sistema de referencia, ¿cierto? Más este vector de acá. O sea, si yo sumo este vector negro, que es R0 de t, con este vector rojo, que es R asterisco de t, pues me va a dar R de t. Y entonces esa expresión la vamos a escribir acá. Vamos a escribir entonces que R de t es igual a R asterisco. Voy a colocar acá R asterisco de t más R0 de t, ¿cierto? Y recordemos que R asterisco es la posición con respecto al sistema asterisco y R de t es la posición con respecto al sistema sigma. ¿Listos? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si este sistema girara? O sea, eso sería una transformación simple, pero ahora miremos qué pasaría, por ejemplo, si nuestro sistema asterisco, o sea, el sistema rojo, estuviera, por ejemplo, no solamente estuviera esa posición, sino digamos que el sistema estuviera rotando. Es decir, que si nosotros tenemos que este sistema estuviera haciendo algún tipo de movimiento, eso implicaría que la velocidad de nuestro sistema, y lo voy a colocar acá
en rojo la variación, o sea, en este caso, si nosotros lo tomamos como el R, sería la variación de R asterisco con respecto al tiempo es igual, recuerden que es R de t, ¿no? Voy a colocarlo acá un poquito más grande para que no haya problema y se pueda ver claramente. Entonces quedaría R de t es igual a la velocidad, voy a colocar acá como una velocidad, o sea, la derivada, perdón, de R asterisco, de R asterisco, uy, este R asterisco va en la parte de arriba, sería la derivada de R asterisco con respecto al tiempo más, vamos a suponer que por ejemplo esto esté girando, o sea que este sistema estuviese girando de alguna forma, entonces eso implicaría que entonces habría que sumarle esa velocidad de giro, ese omega, producto cruz, con ese R asterisco que nosotros tenemos. Es decir, que la velocidad de este punto no solamente sería la velocidad con la cual, o sea, la velocidad con la cual cambia este R asterisco depende de dos cosas. La velocidad con la cual cambia este vector rojo que hay acá y adicionalmente si está girando, pues naturalmente, porque pensemos lo siguiente, pensemos que esta distancia es constante, pero si está girando, entonces este punto también se está moviendo con cierta velocidad. Es decir, que este vector de acá, si no cambia su magnitud, que sería este término de acá, si la magnitud no cambia, pues entonces quiere decir que ese término es cero, pero el movimiento de la partícula, como estaría girando, tendría esta velocidad, que sería como una velocidad angular. Entonces, en este caso, la velocidad total con la cual cambia esta cantidad depende de dos cosas, de la velocidad del aumento de la magnitud de este vector, más la cantidad de giro o la velocidad tangencial que tendría ese vector, ¿listo? Debido a esa rotación. Entonces, ¿por qué metemos esta rotación? Porque naturalmente nosotros vamos a necesitar considerar ese término para el caso de la rotación de la Tierra. Entonces tenemos estos dos vectores y ahora vamos a hacer el siguiente proceso. Lo que vamos a hacer es que vamos a derivar para hallar la siguiente velocidad. Bueno, entonces recordemos, antes de avanzar, recordemos que este de asterisco que tenemos acá, derivada asterisco de R asterisco, esta derivada asterisco es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero es una derivada con respecto al sistema de referencia asterisco, ¿listo? No es con respecto al sistema de referencia sigma. Entonces, vamos a coger entonces ahora y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger esta ecuación y la vamos a derivar. Entonces nos va a quedar que la derivada de R de t con respecto al tiempo es igual a la derivada de R asterisco, o sea, es la variación de la posición del R asterisco, pero con respecto a t. Fíjense que acá no coloqué derivada asterisco porque es la derivada con respecto a este sigma. ¿Listos? Entonces, más la derivada, o sea, de acá hasta acá, entonces derivamos. Entonces nos queda más la derivada de R0 de t con respecto a t. ¿Listos? Ese término de ahí entonces lo vamos a derivar y ahora fíjense cuánto vale este término de acá. Pues este término de acá es este de acá y ese vale todo esto de acá. Entonces lo vamos a reemplazar y eso lo vamos a ver en la siguiente parte del video.